pertenece al Harris Manchester College de la Universidad de Oxford y que es investigador del Jan Ramsay Center de la propia universidad. Pertenece, me parece, a la Facultad de Teología, de Teología School de Oxford, y es codirector, Ignacio, de un proyecto de investigación de prestigio, de mucho prestigio allí, que se llama Science and Religion in Latin America y que está financiado por la Fundación Templeton. Estamos muy interesados en tenerle aquí y estamos muy agradecidos también porque, como sabéis, muchos de vosotros, el Jan Ramsay Center es un centro de investigación de mucho prestigio y está muy interesado, por cierto, ahí veo aquí a gente del Purpo de Mente y Cerebro, pues está muy interesado en los últimos años en las relaciones entre la religión y la neurociencia, mejor dicho. Tiene una especie de apartado o de grupo de investigación allí que trabaja en Cognitive Science of Religion, con lo cual es un punto de referencia. Ignacio nos va a hablar en este seminario sobre, por lo que le estamos muy agradecidos, insisto, sobre la providencia divina y la mecánica cuántica. ¿Puede causar Dios? Es el título del seminario. Quería hacer una matización previa, antes de, si con tu permiso. Sí, Ignacio. por favor. Como sabéis, los seminarios del CRIF se graban, como estamos viendo ahora mismo, y estos seminarios se graban y se suben o se colocan en la página web de nuestro grupo de investigación de Ciencia, Razón y Fe. Entonces, aprovechando que la grabación va a ser vista en muchos lugares de América Latina o de Estados Unidos, quiero hacer una matización, os la hago a vosotros y a los videntes, a los que nos van a ver en el futuro, que cuando un seminario de investigación dado en el CRIF pues se dice alguna idea o alguna frase o algún elemento que sea importante para la investigación de los grupos de investigación que puedan verlo, requiere la citación de la página web y también el día en que se hace esa citación, como está previsto en las normas de citación internacional, ¿no? Y sin más, Ignacio, muchísimas gracias por venir y estamos muy encantados de oírte. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, por tenerme aquí. El CRIF es un centro que lidera el mundo hispanoparlante en temas de ciencia y religión y del que yo estoy muy interesado que se desarrolle aún más, justamente con este proyecto de ciencia y religión en América Latina, así que estoy seguro que en el futuro vamos a poder seguir trabajando en muchísimos proyectos en conjunto. Bien, bueno, sin más, vamos directo al problema, ¿no? Providencia divina y mecánica cuántica. ¿Puede causar Dios? Antes que nada, voy a pedir perdón por las licencias científicas que me voy a tomar. Lo poquito que voy a decir de mecánica cuántica y quizás de teoría del caos es mínimo y lo más mínimo indispensable para entender el problema filosófico y teológico que surgen de ellos. O sea, vamos a evitar toda teoría y fórmulas matemáticas y demás. Bien, ¿cuál es el problema? Parecería que una naturaleza determinista no permite que Dios intervenga en el desarrollo de la historia de la naturaleza y de la historia humana. Entonces, es necesario intentar buscar formas o discursos, maneras de explicar esta interacción de Dios con el mundo. Lo primero que es preciso hacer es dividir las definiciones, hacer distinciones entre el obrar divino general, General Divine Action, que son las acciones de Dios que pertenecen a la creación en su totalidad universal y simultáneamente a toda la creación, e incluyen la creación inicial y el sostenimiento de las regularidades científicas y las leyes de la naturaleza. Y a eso se le suma el obrar divino especial, Special Divine Action,
que son las acciones de Dios que pertenecen a un tiempo y lugar particular en el mundo, que es una categoría amplia que incluye la providencia especial, los milagros, respuestas a oraciones y demás. Lo que nos preocupa hoy en particular no son tanto los grandes milagros, sino lo que se llama en el debate contemporáneo, que voy a pasar a introducir en breves momentos, la providencia especial. ¿Cómo podemos decir que Dios obra aquí y ahora providencialmente para lograr algún fin que Él desea, en última instancia, la salvación de los hombres? Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, como una pequeña consecuencia, el obrar divino general no parecería explicar la providencia especial aquí y ahora, ya que se refiere más que nada a las cosas universales, ¿no? A la acción de Dios universal. Bien, el problema es el siguiente. Las tres grandes religiones monoteístas afirman que Dios es creador y obra providencialmente en el mundo creado para llevarlo a su fin. A eso le sumamos que las ciencias modernas describen un mundo natural en el que no se encuentran más que causas naturales. La ciencia moderna no describe el universo con causas divinas. La ciencia describe el universo con causas naturales y parece ser suficiente. La descripción de la ciencia de la naturaleza parece ser suficiente para explicar la naturaleza misma, el obrar de tal naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos con el obrar providente de Dios? Tenemos dos soluciones. Una es afirmar que Dios no obra providencialmente en el mundo, que son las respuestas de Richard Dawkins o Daniel Dennett y muchos otros. Otras, es decir, que las ciencias modernas están erradas en su descripción del mundo. Lo que dice el debate contemporáneo, sobre todo, es que las ciencias modernas están erradas en su descripción del mundo. Y quiero ahora hacer hincapié en la palabra moderna. La ciencia moderna, como lo define el debate contemporáneo, es la ciencia newtoniana, la ciencia hasta el siglo XIX, principios del siglo XX. Una vez que entramos en el siglo XX y se introducen los problemas de mecánica cuántica y se descubre o se postula la teoría del caos, sistemas complejos y demás, la ciencia moderna, como por ejemplo Laplace la entendía, haciendo una descripción del universo completamente determinista, está errada. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? En el debate contemporáneo que se llama Scientific Perspectives on Divine Action y que llevó 5 grandes congresos organizados por el Observatorio Vaticano y el CTNS, Center for Theology and Natural Science, en Berkeley, en California. 5 grandes congresos: caos y complejidad, quantum mechanics, neurociencia, biología evolutiva y molecular, quantum cosmology y demás. Lo que se buscó fueron teorías científicas que pudiesen ser interpretadas indeterminísticamente para hallar, en cierto sentido, un lugar metafísico en el que Dios pudiese obrar sin romper las leyes naturales. ¿Sí? A eso se lo llamó NIODA, NIODA, Non-Interventionist Objective Divine Action. Ahora vamos a ver un poquito más. Después de fueron como 20 años de investigación y de debates, Nicholas Saunders escribió ese librito, Divine Action and Modern Science, en el 2002, que es muy interesante porque se opone a todo este debate. Dice, como está ahora el debate, no soluciona nada. Por eso me parece importante tenerlo en cuenta. Y después de ese salió una suerte de colección culminadora, conclusiva, que es 20 años de desafíos y progresos, ¿no? Esas son la bibliografía básica, yo creo, para adentrarse en
en este problema, en este debate. Y lo importante es que buscaban perspectivas científicas, como dice el título, que pudiesen iluminar el problema de la acción divina. Bien. Muy poquito sobre mecánica cuántica, supongo que todos están familiarizados con el experimento de la doble rendija. En la primera figura, si tiramos pelotitas a través de una rendija, podemos esperar en la pantalla una línea. Si abrimos otra rendija y tiramos pelotitas, podemos encontrar dos líneas, y es lo que pasa si lo hacemos con bolitas, canicas, creo que le dicen aquí a las bolitas, ¿no? De donde vengo, mejor de no decir de dónde vengo, le dicen bolitas. No es un buen día. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando hacemos esto con partículas subatómicas o moléculas pequeñas, no obtenemos las dos rendijas que se esperan o que ocurren en sistemas macroscópicos, sino que obtenemos varias líneas, que es lo que pasa en un sistema de ondas, ¿no? Por ejemplo, cuando tiramos una piedra en una gran pileta, ¿no? Y ponemos dos rendijas, eso es el sistema, cómo se comporta el sistema. Entonces lo que parecería decir es que la realidad subatómica no se comporta como partículas, sino más bien como ondas, una suerte de partícula-onda, ¿no? Esto depende de la interpretación que hacemos. El problema viene cuando agregamos un instrumento para medir. Cuando miramos por dónde pasa el electrón, o la partícula que estemos mandando, el resultado es de nuevo como se esperaba en un sistema macroscópico. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que se dice es lo siguiente, ¿no? La evolución en el tiempo de un sistema, no estado, sistema, del estado, sí, de un sistema físico, según los principios de la mecánica cuántica, alterna entre dos procesos. Una evolución lineal, que es la evolución de Schrödinger, representada por la flecha U, que es continua y es determinística, y un estado de reducción, que es discontinuo y probabilístico, que está representado por la letra R, que es cuando uno mira, ¿sí? Entonces, a muy grandes rasgos, muy grandes trazos, tenemos la evolución del sistema cuántico, que es determinística, pero hay un proceso dentro de esa evolución, que es cuando se mide el sistema, o cuando el sistema interacciona con algún otro sistema, en el que los valores de esa evolución determinística colapsan. ¿Sí? Ese colapso se llama colapso de la función de onda. Dentro de todos los posibles valores que el sistema puede tomar, de cuál de las rendijas puede haber pasado el electrón, cuando uno mira, el sistema colapsa a uno solo, y por eso es que tenemos el resultado final. Bien, y eso es todo lo que vamos a decir de mecánica cuántica. Este señor Robert Russell es el gran ideólogo de todo el proyecto Scientific Perspectives on Divine Action, y es el que propuso este Non-Interventionist Objective Divine Action. Es el que propuso buscar las teorías científicas en donde pudiésemos localizar este obrar especial de Dios. Entonces dice, el obrar especial de Dios es no intervencionista cuando lleva a cabo eventos que van más allá de los descriptos por las leyes de la naturaleza, sin contravenir ni desmentirlas, porque la causalidad natural eficiente descripta por esas leyes es creada por Dios ex nihilo, para ser causa, y esto es importante, insuficiente para llevar a cabo tales eventos. El sistema en sí mismo es causa insuficiente del futuro. Por lo tanto, Russell va a pensar, es necesario postular un nuevo principio causal que va a completar la insuficiencia natural. ¿Sí? Y Russell dice, es Dios. Hay algunos otros que proponen que también sea el alma humana, y así salvan de alguna manera
la libertad, ¿no? Ponen la libertad dentro de los agujeros causales cuánticos. Bien. ¿Cuál es el problema que Russell tiene del intervencionismo, ¿no? ¿Por qué un universo determinista no serviría para explicar la acción de Dios? Bueno, Russell dice, si es cierto que Dios es creador y crea un universo determinista, eso quiere decir, uno, que Dios no está presente en el obrar natural, que Dios no interactúa con la naturaleza, lo que niega el dato de fe. Dos, que Dios rompe el orden creado, lo que niega la justicia divina, que también negaría el poder de Dios, porque Dios tiene que intervenir para romper, ¿por qué no podría haber creado algo que no sea necesario romper? Y en tercer lugar, Dios parecería estar obrando en contra de la criatura que Él mismo creó. De nuevo, problemas con la justicia divina, con el poder de Dios, con el conocimiento divino. Entonces, por eso es que Russell está tan interesado en hablar de un obrar divino no intervencionista. El adjetivo objetivo o objetiva, no le voy a prestar mucha atención, lo usa y lo agrega a esta definición para oponerse al obrar divino subjetivo, en el sentido que tal suceso es providencial para mí. Yo lo interpreto de tal manera, ¿sí? Como puede suceder a veces en teologías de corte alemán. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, ¿no? Entonces, lo que Russell quiere decir es que Dios obra realmente y es Dios el que está obrando y no es una interpretación del sujeto. Bien. Entonces, de esta manera, en cierto sentido, lo que Russell quiere hacer es buscar el lugar natural donde no hay causas naturales para que Dios pueda actuar aquí y ahora, ¿sí? Y estar presente aquí y ahora en el universo. Bien. Entonces, ¿qué dice? Se puede entender teológicamente a Dios como obrando intencionalmente dentro de los procesos naturales sin interrumpirlos ni violando las leyes de la naturaleza. El obrar especial de Dios resultará en consecuencias específicas y objetivas en la naturaleza, consecuencias que no hubieran resultado sin el obrar especial de Dios. Sin embargo, dado el carácter estadístico y reducible de la física cuántica, estos resultados serían completamente consistentes con las leyes de la ciencia. Y por el indeterminismo de estos procesos, el obrar especial de Dios no implicaría su interrupción. Con todo, no sería posible describir tal obrar con tales leyes científicas. Entonces, lo que Russell está proponiendo, más que nada, es, cuando uno observa por qué rendija va a pasar el electrón, uno no sabe por qué rendija va a pasar, ¿sí? El sistema, según las leyes de la mecánica cuántica, colapsa en uno u otro estadísticamente, de acuerdo a las leyes estadísticas, pero colapsa y no hay causa suficiente para explicar que haya colapsado por el izquierdo o por el derecho. La causa suficiente para que vaya por el izquierdo o por el derecho es Dios. Dios decide que pase por aquí o que pase por allá, ¿sí? Ahora, como la ley científica, la mecánica cuántica misma, la teoría, dice que el sistema es naturalmente indeterminista, no describe el obrar de Dios, ¿sí? Dios queda oculto a la teoría científica, que es algo que Russell quiere salvar también. Russell quiere decir que Dios no obra como las causas naturales, no es una causa natural más. ¿Qué es lo que yo voy a decir que no logra hacer? Bien, pasemos a una segunda hipótesis. Yo sé que en el título dije mecánica cuántica, pero después me resultó interesante también presentar un segundo caso dentro de este gran proyecto, que es el de John Polkinghorne, que es este buen señor, que se toma no tanto de la mecánica cuántica, sino de la teoría del caos. Lo que Polkinghorne dice es que el mundo de la ciencia moderna
no es el mundo real. De nuevo, ciencia moderna como ciencia del siglo XVII a XIX, ¿sí? El universo no es una máquina, no es un relojito de engranajes que funciona, sino que más bien un sistema complejo, lleno de indeterminaciones y con un futuro abierto, incierto. Y dos grandes ejemplos de esta descripción del universo son la mecánica cuántica y la teoría del caos. Lo que dice en contra de Russell es que la mecánica cuántica no podría ser un lugar para explicar el obrar de Dios especial, simplemente porque Dios no tiene el sistema cuántico no tiene la capacidad de potenciarse lo suficiente como para generar un efecto macroscópico relevante a la salvación del hombre, que es el fin último que Dios busca en cada obrar providente. Uno de los problemas es que para que supongamos que hay una gran sequía, entonces todos nos ponemos a rezar para que llueva, porque es bueno que llueva, porque necesitamos los cultivos. Para que Dios lograse tal efecto, necesitaría haber movido electrones unos cuantos de miles de años antes. Entonces no tiene mucho sentido rezar ahora. ¿Sí? Ese es uno de los problemas con los que se ponen esta gente. Como podrán ver, está todo propuesto mucho en términos anglosajones. Y yo lo que intento es mostrar un poco más de metafísica, pero bueno, veremos eso en momentos. Entonces lo que dice es, bueno, tenemos que mirar la teoría del caos, porque la teoría del caos se refiere a sistemas macroscópicos, complejos, ¿sí? Estos sistemas complejos dependen mucho de las condiciones iniciales, que el más mínimo cambio en ellas, en las condiciones iniciales, hará que el sistema evolucione en formas completamente diversas. Las posibilidades para la evolución del sistema están contenidas dentro de ciertos límites, por lo que no es una pura aleatoriedad o caos, sino que es más una imagen de aleatoriedad estructurada o un desorden ordenado, ¿sí? Lo que interpreta Polkinghorne de la teoría del caos. Entonces, sí, estos sistemas caóticos, no importa qué camino tome la evolución del sistema, pues la energía es la misma. Entonces, de nuevo, supongamos un gran sistema, puede ir para allá, puede ir para allá. La energía involucrada en uno u otro camino, evolución del sistema, es la misma. Por lo tanto, dice, necesitamos, de nuevo, otro principio que explique por qué va por este camino o por aquel camino, porque el desarrollo va por aquí o va por allá. Y dice, estos nuevos principios no son energéticos, porque la energía no varía, sino que son informáticos. Y son principios causales top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Y lo que hacen es inducir o introducir información activa al sistema. Esa información no es energética y esa información es la que determina, en última instancia, qué camino va a tomar la evolución, el desarrollo del sistema. ¿Qué dice Polkinghorne? Bueno, el principio causal de introducción de información activa, en última instancia, es Dios. En general, todo principio causal natural trabaja energética e informáticamente. Dios introduce información activa sin energía. ¿Sí? Entonces, de esa manera, de nuevo, salva el que Dios no sea considerado una causa natural más. Dios no obra como toda causa natural, Dios no obra informática y energéticamente, sino que Dios obra únicamente informáticamente. Bien. Ahora bien, Polkinghorne es un caso especial porque tiene un desarrollo en su mismo pensamiento. Lo que les acabo de explicar es la primera etapa del pensamiento de Polkinghorne, que es Dios obra solo informáticamente. Alrededor del 2000, 2001, Polkinghorne empezó a contemplar las ideas de Jürgen Moltmann sobre la kenosis.
entendiendo la idea de kenosis de una manera bastante extrema, Polkinghorne termina diciendo, afirmando en el 2002, que Dios no solo obra informáticamente, sino que Dios también obra energéticamente. Dios no solamente introduce energía en los sistemas, sino que introduce, información, sino que también introduce energía. Moltmann habla de la kenosis, o la autoeliminación, del poder divino, de la eternidad divina y del conocimiento divino, a lo que Polkinghorne le agrega una cuarta autoeliminación de la diferencia causal con la criatura. Entonces, el problema de Polkinghorne es, si seguimos pensando a Dios como el Dios que está por sobre todo, Dios es un tirano que guía y hace lo que quiere con su universo. Pero la revelación nos dice que Dios no es un tirano, sino que es un Dios de amor. Por lo tanto, ese Dios de amor se rebaja a sí mismo y obra a la misma manera que la criatura. Polkinghorne tiene, esta etapa le duró poco, unos 3 o 4 años, tiene otra nueva etapa, ya en el 2007, 2008, en la que, cuando todo el gran proyecto Scientific Perspectives on Divine Action ya estaba terminando, en la que habla más de experimentos mentales. La teoría de que Dios trabajaba con los electrones, la teoría de que Dios introducía información con o sin energía, eran experimentos mentales, a la manera del gato de Schrödinger, ¿sí? Deben saber, ¿no?, que Polkinghorne empezó siendo físico, fue uno de los descubridores de los quarks, y después tornó hacia la teología, movió hacia la teología. Casi pierde su fellowship en la Royal Society, pero al final no, se le enojaron. Pero bueno, esa es un poco la postura de Polkinghorne. Lo que quiero hacer rápidamente, porque van pasando, son los problemas que esto surge, ¿no? Que surgen de estas dos posturas. En primer lugar, quisiera analizar la postura del obrar de Dios cuántico. Los problemas que yo veo se siguen de dos afirmaciones que se asumen, no se explicitan, sino que están asumidas dentro del gran debate. En primer lugar, que la causalidad es entendida como determinista. Dios debe obrar donde no hay causa natural, porque si hay causa natural, el futuro, el efecto, ya está determinado, ¿sí? Entonces la causalidad es entendida como determinista. A eso se le suma que la autonomía de la naturaleza, que el salvar la autonomía del poder natural, parecería restringir el poder de Dios. Si obra la naturaleza, Dios no puede obrar. Y si obra Dios, la naturaleza no puede obrar. Mi conclusión, que voy a explicar un poco cómo llegamos, es que se concibe a Dios como una causa entre tantas causas. Entonces, ahí estamos. Lo que lleva a que Dios pierda su trascendencia y su poder providente. Ese es el gran problema de considerar a Dios una causa entre causas, ¿sí? Porque Polkinghorne nos dice en su momento, no hay problema, está bien, Dios así lo elige, Dios así lo hace. El tema es que si Dios así lo elige, Dios así lo hace, Dios pierde su trascendencia y pierde su poder providente. ¿Cómo puede guiar si está entre todos, si no sabe lo que viene después? Bien, entonces la gran pregunta para saber si Dios es o no es una causa natural es, ¿qué es una causa natural? Dentro de todo el debate se presentan dos criterios. Uno que yo llamo el criterio epistemológico para definir una causa natural, que es la teoría científica define las causas naturales, y otro es el criterio ontológico, la filosofía natural define lo que es una causa natural. Según el criterio epistemológico, la teoría, mecánica cuántica, interpretada, ¿sí? Que no hablé de todo eso, pero claramente estoy hablando de la teoría cuántica interpretada a la manera de Copenhague, dice que no hay causas naturales. Por lo tanto, Dios no es una causa natural. Esto es lo que dice Russell, ¿sí? Ahora bien, el criterio ontológico dice una causa natural es la que obra dentro de los límites de las leyes de la naturaleza descritos por la teoría científica,
Pero no es la teoría científica la que decide lo que es una causa o no lo es, ¿sí? La teoría es la que describe el obrar de tales causas. Y lo que yo digo es, por lo tanto, Dios es una causa natural más. El problema es, o la decisión que tenemos que tomar es, ¿qué criterio voy a usar para definir lo que es una causa natural? Porque depende de qué criterio yo utilice, Dios va a terminar siendo una causa natural o no. ¿Sí? En el segundo, Dios termina siendo una causa natural porque estoy haciendo que Dios sobre dentro de los límites de las leyes de la naturaleza. Estoy poniendo a Dios por debajo de las leyes de la naturaleza, ¿sí? O del orden natural, si no se quiere hablar de leyes de la naturaleza. En el primero, la teoría científica dice que no hay causa natural, la teoría científica no descubre causa natural, por lo tanto, Dios no es una causa natural, ¿sí? Yo creo que no podemos utilizar el criterio epistemológico, que debemos descartar ese criterio, más que nada porque si no quedamos encerrados en un círculo epistemológico. No hay nada que sea definido fuera de la teoría. Lo que quiere decir también que estamos cerrando el avance científico. Si las causas naturales son solo descritas por la teoría X científica, no voy a mirar, yo como científico, no voy a mirar a otros lados, porque no hay otras causas naturales. Por lo tanto, tal teoría científica va a quedar como la única que sea. Sería una suerte de cerrarle el telescopio a Galileo, casi. Decir que el criterio epistemológico es el criterio que va a definir sobre qué son las causas naturales, ¿sí? Por lo tanto, yo creo debemos utilizar lo que yo llamo criterio ontológico, lo que termina resultando en que la propuesta de Russell asume que Dios es una causa natural más, lo que lleva a los problemas con respecto a la providencia, que es lo que se quería explicar en un primer momento, la providencia especial, ¿sí? Entonces terminamos en un gran problema. Con respecto al obrar de Dios informático, le puse, que es el de Polkinghorne. Polkinghorne dice explícitamente, solo existe la causalidad energética e informacional, y no dice, solo la causalidad natural es energética e informacional. La causalidad es energética e informacional. Por lo tanto, la causalidad es entendida unívocamente, ¿sí? No es una descripción de la causalidad análoga, como por ejemplo la que usó Santo Tomás cuando utilizó las causas aristotélicas para explicar el obrar de Dios, que bueno, vamos a entrar en eso. Sino que Polkinghorne está trabajando con una noción unívoca de la causalidad, y por lo tanto concibe a Dios como una causa más entre tantas causas. Por eso que yo supongo y propongo que el paso de la primera etapa de Polkinghorne, en la que decía que Dios solo obraba informáticamente, a la segunda etapa, en la que acepta que Dios puede obrar informática y energéticamente, es perfectamente coherente y compatible. Quizás Polkinghorne no hizo este mismo razonamiento, pero se dio cuenta que no había diferencia entre el obrar de Dios y el obrar de las causas naturales en su pensamiento. Por lo tanto dijo, si Dios obra informáticamente, ¿por qué no también energéticamente? Bien, de nuevo, Dios pierde su trascendencia y su poder providente. ¿Por qué digo que la causalidad es entendida unívocamente en ambos casos? Porque para Polkinghorne causal es influenciar un sistema para que evolucione de tal o cual manera, siempre dentro de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Por eso, como decía recién, en el 2001, digo que la causalidad providencial kenótica es llevada a cabo tanto energéticamente como informáticamente. Bien, vamos ya rápido finalizar. Voy a proponer una solución antigua y metafísica al problema, la solución de Santo Tomás de Aquino.
y voy a proponerla muy esquemáticamente, después en la discusión si no podemos trabajarla un poco más. La causalidad es relación de dependencia en el ser o en el hacer, según Santo Tomás. Santo Tomás distingue la causalidad divina o causa primera. Dejó de andar. Perdón. A ver, ahí está. Que es según el ser. Y la causalidad creada de las causas segundas, que es según las formas. La gran pregunta es, ¿cuál es la interacción entre una y la otra? ¿Sí? En todo este gran debate, Scientific Perspectives on Divine Action, por supuesto se ha propuesto muchas veces estudiar a Santo Tomás para ver esta interacción. Sin embargo, nunca se lo hizo de manera sistemática dentro de este debate, y es un poco lo que quise hacer yo y estoy intentando mostrar. Ahora, la causalidad divina tiene dos momentos. Me baso sobre todo en la descripción que Tomás hace en las cuestiones de potencia, ¿sí? Pero tiene dos momentos, tiene cuatro momentos en realidad. Dos momentos estáticos, la creación del universo y el sostenimiento del universo en el ser, que en última instancia son uno y el mismo, y esto es lo que dentro del gran debate contemporáneo se puede llamar la providencia general, o el General Divine Action. Y sumados a estos, Tomás dice, hay dos momentos más, que yo los llamo momentos dinámicos, y que Tomás los asocia íntimamente con su entendimiento de lo que es la causalidad instrumental. Una es la aplicación del poder causal, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo tomo una lapicera y hago que la lapicera ponga la tinta en el papel, ¿sí? La lapicera en sí misma tiene el poder para poner la tinta, pero necesita que alguien la aplique, o un cuchillo cortando un pedazo de carne, o el ejemplo de más, un hacha cortando un pedazo de madera. Y a su vez, el lograr efectos que van más allá del poder causal del instrumento, ¿sí? En el caso de Dios, de la criatura, del poder causal creado. Por ejemplo, en el caso de la lapicera, que yo escriba mi nombre o el nombre de otra persona. La lapicera en sí misma no tiene el poder de escribir un nombre o una palabra tal o cual. Tiene el poder de poner la tinta en el papel, ¿sí? El cuchillo tiene el poder de cortar, pero no tiene el poder de cortar la carne en tal forma o tal otra forma. Lo mismo el hacha, ¿sí? Y así con cualquier otro instrumento. Entonces lo que Dios dice es, Dios obra a través de la criatura, aplicando tal poder causal de la criatura y logrando efectos que van más allá del poder causal creado. Naturalmente hablando, o metafísicamente hablando, no teológicamente hablando, el efecto tal, más allá del poder causal creado que Tomás reconoce, es el ser, ¿sí? La continuidad del ser. Bien, estos dos últimos momentos, los momentos dinámicos que yo llamo, son lo que, o mi propuesta es que en el debate contemporáneo son lo que se revisa como providencia especial o Special Divine Action, y Tomás hace mucho hincapié en que tal providencia especial respeta la formalidad natural. Entonces, si la causa natural es causa contingente, el efecto se causará contingentemente. Si la causa natural es causa necesaria, el efecto se efectuará necesariamente, ¿sí? En una analogía muy sencilla, no puedo con un lápiz poner tinta en un papel. Con un lápiz pongo carbón en el papel.
¿Sí? Bien, hasta ahí un poco la solución de Tomás de Aquino, que creo yo resuelve la tensión entre la causalidad divina y la causalidad creada. El problema en el debate contemporáneo, sobre todo en los que proponen la postura de Tomás y en los que se oponen a ella, es que solamente miran los momentos estáticos y solamente mirando la creación y el sostenimiento del universo parecería que tenemos dos opciones: o caemos en un ocasionalismo y Dios hace absolutamente todo y no hay causas naturales, y para qué hacer ciencia, porque si la ciencia es conocer las causas naturales, ya no, la ciencia no tiene objeto, o Dios no hace nada más que su acción universal, que es la de crear y sostener. Lo que pasa en el debate contemporáneo es que no se miran los momentos dinámicos de Tomás explicados en la cuestión de potencia, y propongo yo en la suma teológica, que es posterior a las de potencia, están asumidos. ¿Sí? Porque Tomás debe haber pensado, bueno, ya lo expliqué en su momento en unas grandes cuestiones acerca de este problema, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles hoy. Muchas gracias por escuchar. La concepción de la causalidad implícita, pero es filosofía, no es teoría científica. Sí. Sí. ¿A qué me refiero? Exacto. Bueno, lo que hice yo en este esquema es lo siguiente, ¿no? Y sobre todo en la investigación es, mi conclusión era que no hay forma de eludir que Dios no sea considerado una causa natural más, ¿sí? Ahora, yo no podía decir eso así sin más, no puedo afirmarlo sin explicar por qué. Entonces, el gran problema es, bueno, ¿qué es una causa natural? Si vamos a decir que Dios obra como una causa natural, pues bueno, definamos qué es una causa natural, ¿sí? Ahora, de nuevo, no tiene sentido que yo diga qué es una causa natural. Mejor miro lo que la gente que está en este debate entiende por una causa natural, y mostrarles que con su mismo entendimiento de lo que es una causa natural, Dios termina siendo una causa natural, ¿sí? Entonces, estos dos criterios son criterios que yo encontré dentro del debate, ¿sí? Un montón de gente asume este criterio epistemológico que sigue un poco la doctrina que Heisenberg presenta al estudiar su mecánica cuántica. Básicamente dice, no hay que preguntarle a la naturaleza, al objeto, lo que la teoría no me dice que hay, ¿sí? Entonces, bueno, Russell, este buen hombre que les presenté, sigue esa tradición. Y yo le puse criterio epistemológico, es una etiqueta que puede entrar o salir, no estoy atado a ella en absoluto. Lo que sí lo dice explícitamente es la teoría científica la que dice que no hay causa natural, ¿sí? O que sí hay causa natural. Entonces, en el caso de la mecánica cuántica, para Russell, la teoría científica dice que hay causas naturales insuficientes. Dentro de la red causal hay agujeros causales que son necesarios llenar para poder producir el efecto, ¿sí? ¿Qué es filosofía lo que está haciendo? Sí, sin duda, está haciendo filosofía de la ciencia, sin duda. Pero él lo dice explícitamente, es la teoría científica, o sea que es una interpretación de tal teoría, la que define qué es una causa natural, ¿sí? Y como no hay causa, la teoría me dice que no hay causa natural, por lo tanto, Dios no es una de ellas, ¿sí? Pues la teoría no lo descubre. Dice que las leyes de la física tradicional no son suficientes para explicar esa causalidad que está habiendo ahí, porque la causalidad hay, ¿no? Bueno, ahí entra todo el problema de la interpretación de la mecánica cuántica, ¿sí? No, cuando hablamos de física tradicional hay que ver a qué decimos, ¿no? Si a la física newtoniana o a la física del siglo XX. Acá estamos hablando, bueno,
este lema, la teoría científica define las causas, sería para toda teoría científica. Russell lo aplica a la mecánica cuántica. Dentro de la mecánica cuántica, bueno, hay que interpretarla, él la interpreta de cierta manera, a la manera de Copenhague, y la interpretación de Copenhague dice que el sistema es indeterminista, que no hay, por lo menos a la manera de Heisenberg, Copenhague, que no hay una causa suficiente para determinar la evolución del sistema, el colapso de la función de onda, ¿sí? Russell, viniendo de la teología, aunque también es físico, viniendo de la teología, dice la causa suficiente es Dios. Es más, una colega de Russell, Nancy Murphy, dice, tomando las frases de Einstein, la variable escondida es Dios, que no la va a encontrar nunca la ciencia, ¿sí? La variable que Einstein estaba buscando y que Heisenberg le decía no hay, y que Born le decía no hay, es Dios, dicen estos físicos teólogos, Russell, Murphy y demás. Y eso sería por lo que dices de poner a Dios como una causa más entre las causas. Exacto, sí. Vas tú, sí. Pablo. O sea, si entiendo bien bueno, creo que he entendido en general el propósito de tu argumentación y entiendo que la explicación tomista que trae esa colación consigue salvar el problema generado por estas explicaciones, que es convertir a Dios en una causa. Sí. No acabo de ver Sí. cómo esta explicación soluciona el problema original, que era el dilema entre o hierra la ciencia o no hay algo Claro. especial. Sí. Eso es lo que no me ha quedado. Sí, no lo traté explícitamente hoy. El asunto es que en este sistema, si podemos decir sistema, ¿no? Este esquema tomista, el dilema no se diluye, no hay dilema directamente, porque Dios obra a través de todas y cada una de las causas naturales constantemente de estas cuatro maneras, ¿sí? Si Dios obra a través de cada una y de todas las causas naturales, a través de esta manera, creándolas, sosteniendo el poder, ¿sí? Aplicando tal poder para que cause y logrando efectos que van más allá, no hay problema entre la descripción científica de la naturaleza, que es según las formas, diría Tomás, según la causalidad y el orden natural, y la causalidad divina. Porque la causalidad divina está obrando aquí y ahora constantemente, ¿sí? Pero realmente, particularmente, no es solo universal. Tomás, de nuevo, ¿no? Se trata mucho e insiste mucho en que la causalidad divina no es solamente una causa universal del ser, sino que es también causa particular, sobre todo en el Liber de Causis y en las cuestiones de potencia. No hay dilema, porque Dios, de nuevo, como no está en contra, no obra al nivel de las causas naturales, no está, hay que acostumbrarse, no está negando que la autonomía de la naturaleza restrinja el poder de Dios, ni que el poder de Dios restrinja el poder de la naturaleza y su autonomía propia, ¿sí? Porque están a diferentes niveles, no hay dilema. El gran problema que tienen los anglosajones al plantear esto, y todo aquel que asume este planteo anglosajón, es que Dios obra, la causalidad divina es unívoca con la causalidad natural. Sí. Yo entiendo que la respuesta que puede dar un autor que está dentro de este debate es que tus categorías no se pueden traducir a las suyas, ¿no? O sea que sí. O sea, tú no puedes, al final, digamos, la causalidad divina queda fuera de la explicación científica, ¿no? No es... Bueno, que por otra parte es lo que... Es que la idea es justamente esa.
acordate que Russell y Polkinghorne están buscando un lugar de Dios, un lugar para el obrar de Dios dentro de las leyes naturales, pero que no esté descrito por las leyes naturales. Dios no puede ser descrito, el obrar de Dios no puede ser descrito por las teorías científicas, ¿sí? Es decir, Dios no puede quedar dentro de la teoría científica. Es más, en algún otro lugar propuse que si seguimos a Russell hasta el final, hasta el fondo, Dios termina siendo un término teórico de la mecánica cuántica. Para la propuesta de Russell, para que funcione, sería necesario que Dios fuese un término teórico de la mecánica cuántica. Que cualquier físico va a saltar, ¿qué es eso? ¿Me estás poniendo a Dios en la física? No. ¿Sí? De nuevo, ahí lo empujé bastante el argumento, pero ¿qué es lo que todos buscan? Que Dios no sea una causa natural, que no esté metido en la naturaleza, en la teoría científica, pero que Dios esté metido en la naturaleza. Esas tres cosas solo las logra el esquema de Tomás. Los otros me parece que no lo logran. José Ignacio Molero. Bueno, a propósito de la pregunta que hacía Elsa y del asunto del criterio epistemológico de la causalidad, ¿no? De que si la teoría científica define las causas, se me ocurre una cosa, a ver si tiene relación con esto y si... Porque, claro, veo que la física dentro de la que se están moviendo estos autores, por supuesto la física moderna, digamos, que si por algo se diferencia es porque se concentra más que en la búsqueda de causas, que no digo que no le interesen las causas, en la enunciación de leyes, ¿no? O sea que la física newtoniana lo que busca son las leyes. Lo que pasa es que, por así decir, o sea, claro, hay que distinguir, me parece, lo que consigue Newton y la filosofía natural de Newton, que de alguna manera es como un postulado, o sea, ese determinismo es como un postulado para conseguir que esto de las leyes pues sea el modo de conocer. Por así decir, eliminar el recurso a causas una detrás de otra, sí, y sustituirlas por un conocimiento por el que puedes predecir lo que va a ocurrir. Esa sería la ganancia de lo que hace Newton, sí, frente a la filosofía natural tradicional, ¿no? Entonces, pero hay un sentido entonces en el que sí que la teoría produce causas, o sea, o define causas, por ejemplo, o las inventa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, diciendo de una manera muy sencilla, lo que ocurre con la fuerza de la gravedad en Newton, ¿no? O sea, tú lo que tienes son una serie de eventos y tú tienes unas magnitudes que puedes correlacionar. Ahora bien, cuando yo digo, cuando hablo la teoría, la fuerza de la gravedad es tanto, ¿no? Es directamente proporcional al valor de las masas, inversamente tanto. Entonces digo lo que va a ocurrir, pero lo que estoy haciendo es una correlación entre magnitudes, que además he definido teóricamente. No estoy hablando de causalidad, sino que estoy diciendo lo que va a ocurrir. Y sin embargo lo interpreto diciendo que la fuerza de la gravedad atrae dos masas, como si la fuerza de la gravedad fuera una cosa. O sea que la misma teoría produce una interpretación causal, ¿no? O por lo menos la favorece, una interpretación causal que yo la doy por buena. Y que luego resulta que hay otra teoría que permite leyes más generales y que esa fuerza desaparece. Por lo tanto, hay una forma de... Entonces, claro, cuando estamos hablando de cómo interviene Dios en la naturaleza, entonces ellos están entendiendo las causas en ese sentido, en el sentido en el que las crean las teorías científicas, o digamos, bueno, y hasta qué punto lo que dice Tomás de Aquino escapa de esa interpretación. Okay, es decir, es independiente de cualquier teoría científica para definir qué es una causalidad. No sé si con esto queda claro lo que... El punto de Tomás. Sí, el punto de Tomás dice, bueno, y lo que dice Tomás de Aquino serviría para definir la causalidad independientemente del modo en el que aparece la causalidad según una teoría científica. Creo que entendí. A ver, varios comentarios al respecto. En primer lugar,
en este debate hace falta, o hizo falta, por lástima no hubo, muchísima más filosofía de la ciencia del siglo XX. Ningún filósofo de la ciencia se metió a debatir qué es causa. Y si lo hicieron, Russell ya tenía su idea armada, ¿sí? Es decir, hay muchos de los autores que buscan ampliar el concepto de causalidad, ¿sí? Hay muchos que buscan volver a las 4 causas aristotélicas, hay muchos que proponen causalidades top-down, bottom-up, same level, micro-macro, macro-micro, meso. O sea, buscan muchísimos tipos distintos de causalidades. Pero lo que a mí me parece, lo que yo logro intuir, es que de cierta manera todas terminan siendo entendidas a la manera de una causa eficiente, con el concepto de causa eficiente casi del siglo XVII y XVIII. Claro, porque es que es muy difícil. Sí. O sea, que es consistente teóricamente esa noción de causa, ¿no? Claro. Entonces, se mantuvo una noción, hasta quizás un cierto ingenua, de lo que es una causa. Y se la concibe unívocamente. Ese es el gran problema. Causalidad, el concepto de causalidad es unívoco, ¿sí? Por eso, aún todos estos diversos tipos de causalidades, todos tienen que causar de la misma manera, ¿sí? Y no hay, que yo sepa, que yo haya encontrado, una sistematización de todas estas diversas opiniones que las junte y muestre por qué una y otra son análogas entre sí, ¿sí? En general son presentadas como opuestas entre sí. Entonces sí, yo creo que el problema es ese, y por eso es que la teoría científica es la que define qué es y qué no es una causa natural. En cuanto a Tomás, de nuevo, lo que Tomás encuentra es que la causalidad la define como dependencia en el ser o en el hacer, ¿no? Y esa definición tan general de causalidad le da mucho espacio para maniobrar, ¿sí? Entonces puede haber muchos tipos de dependencias. Puede haber una dependencia material, puede haber una dependencia estructural o formal, ¿sí? Puede haber una dependencia final, puede haber una dependencia eficiente, ¿sí? Claramente el esquema que puse es referido a la causalidad eficiente de Dios, porque en última instancia es decir, me centré en la causalidad eficiente de Dios porque es lo que motiva el gran debate general, ¿sí? Hay un dominico, Michael Dodds, que estamos todos esperando que salga el libro de Michael Dodds, en el que analiza el mismo debate que analizo yo desde las perspectivas final y formal, no tanto eficiente, que es como lo hice yo con el uso de la causalidad instrumental, la analogía de causalidad instrumental. Por eso me parece que sí, que las definiciones de Tomás escapan a la ciencia natural empírica. En primer lugar, porque no había ciencia natural empírica en su momento, en el siglo XIII. Muy bien. Tenemos porque hay bastantes preguntas todavía. Profesor López Barajas. Bueno, yo creo que se oye, ¿no? Hola. Sí, Yo creo que se oye, ¿no? utilízalo para que te graben bien. Sí, ¿se oye? No, iba a decir que lo primero que felicitarle porque me ha parecido interesantísima su exposición. Gracias. Y además muy valiente y además un camino precioso para recorrer, sobre el que yo he aprendido mucho. Gracias. Y no tengo mucho que decir sobre ello, pero sí voy a decir algunas nociones que han surgido al hilo de su discurso, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero que
el modelo que se utiliza en la ciencia es el modelo hipotético deductivo experimental, y que tiene tres finalidades claras: maximizar la varianza sistemática primaria, minimizar la varianza de error y controlar la varianza sistemática secundaria. Y a uno le puede parecer bien o mal esa forma de determinar la ciencia o hacer teoría, pero eso es un lugar común. Y por tanto nosotros hemos de para entendernos, podemos discrepar, ¿verdad? Pero la comunidad científica funciona por esa vía. La segunda cuestión, que es muy alta también, es respecto del tema de causa, ¿no? Yo suelo hablar de causa del determinismo, ¿verdad? A veces yo creo que se confunde cuando se habla de Newton, ¿no? Es muy propio desde la orilla filosófica decir que la relación es estática, y tal, entonces se descalifica la ciencia moderna. No, la relación puede ser estática o puede ser dinámica, y sigue siendo relación, y también es un lugar común. Es decir, lo que la ciencia pretende es la explicación, establecer relaciones de causa-efecto. Otra cosa es la dificultad o la complejidad de la misma, ¿no? Y por tanto, yo pienso que no se puede asociar la mecánica, se puede describir diciendo que es estática hasta Newton, ¿verdad? Y después que es dinámica, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que tanto en la física hasta Newton como después, en realidad sigue habiendo se está buscando una relación que existe en esa complejidad o en ese caos, porque yo cuando he estudiado la teoría del caos, desde poco que he estudiado, no soy físico, y me he acercado, pues veo que lo que están buscando y se ha determinado es las relaciones que existen, es decir, dentro de eso que llamamos caos, ¿verdad? Por tanto, yo creo que también conviene en la discusión nuestra no confundir lo que es la epistemología, lo que es la relatividad neoseológica, que hace referencia a la metodología, que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, en que metodología tal, no confundirla, repito, creo yo que ayuda a no confundir esa relatividad neoseológica con la relatividad cuando se habla en el campo de la física moderna. Porque yo he leído autores de cierto prestigio, ¿no?, en el campo de la física, y dicen que no debería hablarse de relatividad de la física, sino todo lo contrario, de lo absoluto, Sí. Porque hasta cuando se describe el tema del paso de los electrones, ¿verdad?, en ese afán de medir tiempo y espacio, lo que también se observa más allá del problema que ha planteado, que me ha parecido interesantísimo, pero también lo que se observa es que hay regularidad en esas proyecciones que se hacen, ¿verdad? Sí. Por tanto, sigue existiendo ahí un cierto orden, un cierto que estamos intentando averiguar. Por tanto, la última comentario que quería hacer, que efectivamente el paso de lo que es la ciencia en sentido estricto, la explicación o finalidad, a lo que es lo ontológico, que va por otra vía metodológica, que sería la demostración, ¿verdad?, más allá de que uno esté de acuerdo o no, tiene mucho que ver esa confusión que yo creo que existe, pues con toda la deriva que se produce a partir, de la Baja Edad Media, Descartes, Kant, con todo el mundo fenoménico en el que nos debemos haber inmerso. Lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado. Es un gran reto el paso de lo estrictamente científico a lo ontológico. No se puede pasar sin más, porque ahí ese salto hay que... Y respecto de Santo Tomás, a mí me parece interesantísimo, que no está directamente relacionado con lo que exponía, pero sí recuerdo que yo fui en un momento determinado que decía Aristóteles sobre el tema del azar, y después Santo Tomás. Y lo que me sorprendió fue que me pareció muy interesante, porque al final lo que se dice, ahora no recuerdo la cita, pero la puedo buscar, ¿no? Hablando del azar, decía que el azar en realidad son las causas mismas, siempre actuando fuera de su contexto, por las razones que fuere. ¿No? Me parece muy interesante. Sí. Y de hecho es así, ¿no? Bueno, pues nada más, era simplemente un comentario y reiterarle mi felicitación por su exposición. No, muchas gracias. Dos cositas, ¿no? El asunto del método hipotético deductivo, completamente de acuerdo, todas estas personas están completamente de acuerdo con ellas, y justamente por ese método es que no se puede encontrar a Dios, y la idea de la ciencia es trabajar con causas naturales y no con causas sobrenaturales. Y después, en cuanto a lo de la teoría científica, el salto a la ontología,
Totalmente de acuerdo, y creo que el problema de muchos de estos autores es justamente ese. Pasan de la teoría científica a la ontología demasiado rápido y se pierden muchísima filosofía en el medio. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia. Necesitan pensar más lo que es la ciencia. Muy bien, seguimos porque hay todavía algunas preguntas y tenemos que... Gloria, por favor. Ahí va. Sobre también el criterio epistemológico, se nota, como ha dicho, la ausencia de los filósofos de la ciencia en el debate. Entonces, es una pequeña observación. Gracias en primer lugar por ayudarnos a enterarnos de toda esta discusión. Me parece que el argumento que se dio para rechazar el criterio epistemológico fue que impedía el avance de la ciencia. Uno de los, sí. Entonces, el tema que ha quedado claro ahora en la discusión es que el tipo de causa que presupone la física y otras ciencias es la causa eficiente. La propuesta atomista que se ha defendido toma también la línea de la causa eficiente. Entonces, yo creo que es un poco débil el argumento de rechazar por la causa, el tipo de causalidad que se presupone el criterio epistemológico. Porque además los científicos tienen de su parte un argumento pragmático que es, mira cuánto hemos avanzado y cuánto ha avanzado la técnica con todo lo que nos ofrecemos. Sí. Gracias, sí. Bueno, en primer lugar, es importante resaltar que lo que Santo Tomás entendía por la causalidad eficiente es algo completamente distinto de lo que se entendió desde el siglo XVII, cuando nació la ciencia moderna, y de lo que se entiende en los círculos, por ejemplo, de este debate, pero sobre todo en los círculos científicos, lo que es una causa eficiente. La causalidad eficiente de la Edad Media, atomista, por ejemplo, era muchísimo más rica. Incluía la noción de causalidad material, causalidad final, causalidad formal. ¿Sí? La causa eficiente desde el siglo XVII en adelante eliminó las descripciones de las causas, de las otras tres causas: material, eficiente, material, formal y final. ¿Sí? Entonces, me parece que el afirmar que porque los dos trabajan con causa eficiente, entonces el argumento se debilita, bueno, habría que entrar a considerar qué entiende cada uno por causa eficiente, que no, estamos un poco cortos de tiempo, pero eso por un lugar. Y la segunda parte se me perdió. No, pero tenía otro comentario. Bueno, después si no, si se me ocurre, te aviso, sí. Perdón, se me escapó de la cabeza. El argumento pragmático, muchas gracias. Sí, es decir, es verdad, es todo el problema del realismo científico. Yo no quiero decir que la ciencia no sea realista, que la ciencia no descubra causas. ¿Sí? Me parece que no, que sí, la ciencia tiene hasta cierto sentido el poder de descubrir causas reales. Pero una cosa es descubrir una causa, otra cosa es definir lo que una causa natural es, que es el criterio epistemológico que es el que usa Russell. ¿Sí? Y por otro lado, digo hasta cierto punto, porque por ejemplo, tenemos la teoría astronómica de Ptolomeo. Por 2000 años guió perfectamente a los navegantes a través con las estrellas. 2000 años. No tenemos ninguna otra teoría que haya durado tanto. Y sin embargo hoy ya la hemos completamente rechazado. Salvo algún que otro que anda dando vueltas por ahí, ¿no? pero sí, es un claro ejemplo de una teoría científica que duró muchísimos años, que tuvo grandes avances tecnológicos, ¿sí? Hace unos meses han tenido al doctor Karman hablando de la mecanismo de Antikythera, los astrolabios
islámicos del siglo IX en adelante, los astrolabios del cristianismo que fueron maravillosos, los relojes de los siglos XV, XVI, hasta que Copérnico dijo, quizás Ptolomeo no tiene razón. ¿Sí? O sea, también una teoría de descripción de la naturaleza, si queremos podemos decir teoría científica, 2000 años, con avances tecnológicos, no tantos como los de ahora, pero... Entonces, hasta cierto punto sí, pero hay que ver hasta qué punto. Y ahí es donde tenemos que entrar en el debate del realismo científico, que es un debate interesantísimo también, que también falta un poquito en todo este debate teológico. Para seguir, que estamos siendo ejemplares en el tiempo, las dos últimas preguntas, una es el profesor Sánchez Cañizares y después el profesor Enrique. Sí, yo voy a hacer un comentario y luego una pregunta. El comentario es al hilo de la cuestión de la ciencia. Claro, la ciencia la respetamos y nos sirve no simplemente por lo que avanzamos, lo que nos hace avanzar, sino también porque nos ayuda a simplificar. Una teoría científica tiene éxito porque simplifica el marco conceptual. Antes el profesor Murillo decía, bueno, claro, la cuestión de la fuerza, de la gravedad, o si quieres, las leyes de Newton, hay una cierta circularidad en todas esas definiciones. Lo que pasa es que alcanzas un sistema conceptual más simple, más profundo, y luego que también te sirve a la hora de predecir, ¿no? En ese sentido, para la ciencia es muy importante poder discernir y rechazar, quitar causas. Es decir, claro, yo me planteaba cuando uno está comparando Santo Tomás de Aquino con estos pensadores, es que en el fondo estamos en dos teorías del conocimiento, dos modos del conocimiento bastante distintos. Porque uno lo que están buscando es dónde puedo quitar, es decir, puedo asegurar que aquí no hay una causa natural, o puedo quitar que... O sea, es el modo de pensar típico de la ciencia, que es el rechazar cosas que influencian, que intervienen precisamente para ir ciñendo la teoría, ¿no? Y en ese sentido, pues la ciencia se hace refutando hipótesis, en el sentido popperiano, la falsabilidad. El pensamiento de Aquino, en ese sentido, no es científico, es científico en un sentido mucho más profundo, que es la razón última de las cosas, cuando hemos llegado al ser y a la forma, ¿no? Que a mí me parece que es la intuición fundamental. ¿Podrías poner ese esquema último? Este es el comentario que he hecho y la pregunta a mí me parece que yo suscribiría ese esquema desde el punto de vista del ser y de la forma, pero pruebo o tengo cierta perplejidad cuando se habla en los momentos dinámicos de una aplicación del poder causal y efectos más allá del poder causal creado. ¿Qué me autoriza a mí hablar de efectos más allá del poder causal creado? Porque eso es algo que me parece que uno no puede, simplemente no lo sabemos. No lo sabemos. Claro. ¿Hasta dónde llega el poder causal creado? Sí. ¿No sería mejor unirlo? Es decir, hablar simplemente del momento estático y momento dinámico. Ok. Bueno, dos partes. Es verdad que están trabajando en modos de entender el conocimiento humano distintos. Sí, eso es cierto. Sin embargo, los pensadores de hoy en día, como Santo Tomás, y los autores islámicos del Kalam, que trataban también de la relación entre la causalidad divina y la causalidad natural, o los pensadores del siglo XVII, todos están trabajando con el mismo problema, me parece a mí, y por eso es bueno ponerlos en diálogo. Eso, pequeño comentario al paso, con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, sí, no lo explayé demasiado por respeto al tiempo, quizás. Cuando Tomás habla de estos momentos dinámicos, quiero decir, eso es mi terminología, no es de Tomás. Tomás utiliza la analogía de la causa instrumental, explícitamente, ¿sí? Pero no lo explica. Entonces lo que yo hice fue lo que hago es intentar explicarlo. Es decir, Tomás dice, hay una aplicación del poder causal y un utilizar el poder causal a la manera de la causa instrumental. Eso es el texto de Santo Tomás en la de Potencia.
Entonces yo que dice, bueno, si habla de la causalidad instrumental, vamos a analizar qué es la causalidad instrumental, ¿sí? Y muy interesante, San Tomás sobre todo trata la causalidad instrumental en los sacramentos, ¿sí? En el Tratado de los Sacramentos. Entonces, bueno, me fui a los Tratados de los Sacramentos, traté de extraer lo que él entiende por causalidad instrumental, y es verdad, en algunos lugares habla de que hay dos acciones, y en algunos lugares habla de que hay dos efectos, pero siempre hay dos efectos. De las dos acciones, una de la causalidad primera, otra de la causalidad instrumental, o una sola acción de la causalidad primera y segunda en dos niveles distintos, pero sí hay dos efectos, ¿sí? En la causalidad, cuando una causa primera utiliza un instrumento, ¿sí? Y es lo que yo intenté explicar cuando dije que el cuchillo tiene el poder de cortar, ¿sí? Es el poder natural o artificial, si uno quiere, del cuchillo, pero no tiene el poder de cortar de tal y cual forma, ¿sí? No tiene el poder de hacer tal escultura en madera, ¿no? O cortar no sé, un bife de chorizo de tal o cual forma, ¿sí? Estamos cerca del mediodía. Entonces, a eso es a lo que Tomás se refiere cuando habla de que el segundo efecto va más allá del poder causal, ¿sí? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué es el efecto que logra siempre que va más allá del poder causal natural? ¿Sí? En un nivel metafísico, no teológico, pero después podemos también analizarlo teológicamente. En un nivel metafísico, la causa natural, la causa segunda, no puede causar el ser, ¿sí? Sin embargo, siempre que la causa natural, la causa segunda, obra, resulta un ser, ¿sí? Entonces, mi interpretación de Tomás, que sé que es bastante, puede ser conflictiva, ¿sí? Controvertida, es que la creación continúa, el sostenimiento, si querés, a través de la acción natural de las causas segundas, ¿sí? Y ese es el efecto más allá del poder causal creador, metafísicamente hablando. Ahora, si planteamos la cuestión teológica, Tomás muy rápido habla de qué pasa con las causas que causan contingentemente. Bueno, el efecto está indeterminado en tal causa, ¿sí? En la causa contingente. Y el efecto, según Tomás, puede seguir la intención de la causa primera, ¿sí? Un proyecto futuro para el año que viene, si quiero, o el año siguiente, es investigar cómo eso puede iluminar, cómo esa doctrina puede iluminar una discusión teológica de la teoría de la evolución. Cómo de causas puramente contingentes, ¿sí? De mutaciones puramente accidentales o azarosas, Dios puede igualmente guiar la evolución de las especies. ¿O no? De nuevo, es una gran pregunta, ¿no? Que no me he metido todavía. Pero metafísicamente hablando, el efecto más allá del poder causal creado es el ser que continúa. ¿Sí? Tenemos que pasar ya a la Sí, última pregunta. Perfecto. Intentaré ser muy breve a la hora de exponerla, y es que la aplicación a modo de ejemplo de los momentos dinámicos como causalidad instrumental hace inviable esta aplicación al servicio. Okay. No puedes explicar la libertad a partir de la instrumentalidad. Okay. Entonces, todo el momento dinámico hay que confrontarlo con el problema antropológico de la libertad. Sin duda. Y de ese modo aparece de nuevo el problema noseológico. El verdadero problema que hay aquí debajo es cómo el ser humano es capaz de conocer dos cosas que son la misma a diferentes niveles, resumiendo, ¿no? Y entonces, claro, esto... ¿Puedes hablar un poquito más alto? Más, así se mueve. Ahí está, perfecto. Lo siento.
Entonces, que lo que están diciendo es muy interesante. el problema es cómo se puede conocer la aplicación del poder causal y que si, bueno, los efectos, ha hablado antes Javier, pero esto no se puede hacer sin la consideración de las otras causas. Es decir, no es posible un momento dinámico sin forma, y no es posible, y la forma no la pone, bueno, puedes decir que la pone solo la criatura, pero sin finalidad las formas no van a ningún sitio. No hay, en este sentido, la evolución de Polkinghorne es razonable porque una información sin energía, eso es pensamiento, pero no es realidad. Sí. Bueno, varios temas, y voy a tratar de ser breve. En cuanto a... Sí, en cuanto a la evolución de Polkinghorne, el gran problema que tiene John Polkinghorne es que va en contra del principio de conservación de la energía universal. Si Dios de golpe mete energía, más energía, y él es un físico bastante importante, entonces yo creo que se dio cuenta de eso y cambió rápido su discurso. En cuanto a cómo conocer estos momentos dinámicos de la causalidad primera, es importante ver que los momentos dinámicos son de la causalidad primera, no de la causalidad segunda. Son la manera que la causalidad primera se relaciona con la causalidad segunda. La forma de conocerlos no es científicamente, no es mediante teorías científicas. Eso es una de las cosas que yo asumo desde el primer momento, ¿no? Entonces es un conocimiento metafísico que no lo convence. La descripción, de nuevo, es difícil ser breve y ser preciso. La descripción está sobre todo en el Liber de Causis, cuando Tomás analiza, o sea, en su comentario al Liber de Causis, cuando Tomás analiza qué es la causalidad primera, y dice, bueno, la causalidad primera es la causalidad en el ser. Entonces, la causa primera causa que un poder sea. Pero ese ser no pertenece a tal criatura por sí misma, sino que le es dado. Y lo perdería si no se le fuese dado constantemente. Por eso que habla del segundo momento, el sostenimiento. Ahora, ese ser para actuar necesita ser movido a actuar. Tercer momento. Y así al cuarto momento. Ese poder causal creado no tiene el poder de causar ser. Por eso el cuarto momento. De nuevo, faltan muchísimas technicalidades, que me disculpo. Y con respecto a la libertad, sin duda es un gran problema. Seguramente Agustín podría responder muchísimo mejor que yo. Pero lo que Tomás trata de insistir mucho, no trata, lo hace, es que la aplicación del poder causal respeta la formalidad de tal poder. Por lo tanto, cuando una causa natural obra a manera contingente, la causa primera lo aplica a que obre de manera contingente. Y cuando el poder causal natural es libre, la causa primera lo aplica a que obre de manera libre. Y ahí sí me remito a Agustín, es lo que él trabaja mucho más que yo. Que bueno, lo podemos seguir discutiendo más luego. Pero sí, Tomás toma grandes esfuerzos en tratar de mostrar que tales momentos dinámicos, como los llamo yo, no van en contra de la formalidad, de la misma naturaleza del poder causal. Que ese poder causal es respetado, esa formalidad natural es respetada. Por lo tanto, van a obrar de acuerdo a los fines
siguiendo sus formas, de acuerdo a la materia en la que estén. Como para hacer referencia a las 4 tipos de causalidades que usted mencionaba. Nosotros también vamos a respetar el reloj. El reloj, me parece muy bien. Y nada, agradecer mucho al doctor Ignacio Silva por su presencia aquí, agradeceros también a todos vuestra presencia, y ya nos queda en este curso un seminario más, es en el mes de mayo, y ya con eso terminamos este ciclo de seminarios del CRIF de este año. Muchas gracias a todos. Eso es... será de